Mis amados, bendiciones, Shabbat Shalom a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día, en este Shabbat, un día especial donde comentamos la Torah, la palabra de Shem. Es un honor y un privilegio que el Señor nos brinda de estar todos nosotros juntos estudiando esta porción extraordinaria que se llama la vida de Sara. Hoy con un tema que le hemos denominado el misterio de los camellos y la fuente. También podemos llamarle cómo conseguir o cómo concertar una pareja, cómo tener conectarnos con esa alma gemela, ese basherte que Dios ha designado, ha destinado para todos nosotros encontrarnos y que nosotros podamos eh, cumplir el propósito por lo cual fuimos llamados. Si yo pudiera llamarle a la Torá, de alguna manera le llamaría que la Torá habla de un matrimonio entre Hashem, el Eterno, y su pueblo Israel. Y en esta historia que vamos a estudiar, que es parte de la porción de las vidas de Sara, estaremos viendo el capítulo 24, donde habla de este tema extraordinario, de la conexión de Rebeca, Ribka y Isaac, el hijo de la promesa. Estaremos viendo los misterios que envuelven el matrimonio, el conectarse con el basherte, los camellos y la fuente. Esta porción es interesantísima y espero que usted pueda ser bendecido completamente con ella. Como es de costumbre, esta porción tiene 3 lecturas. La primera lectura comprende de Génesis 23, verso 1 a Génesis 25, verso 18. Esta es la primera lectura pública. La segunda lectura es la lectura de los profetas. La primera de la Torá. La segunda el Haftará, los profetas. Y aquí se lee Primera de Reyes 1 del 1 al 31. La tercera lectura, como usted sabe ya, es la lectura del Brit Hadashah, del pacto renovado, y está en Juan 11. Así que, diciendo todo esto, vamos a iniciar este viaje de estudio, de comentario, de cosas muy extraordinarias que la Torá quiere decir. Le doy la bienvenida. Gracias por estar ahí, de verdad. Espero que sea de gran bendición para usted. Vamos a iniciar inmediatamente. Mire, muchas veces a esta parashá se le conoce como la parashá de los Shihudín. Shihudín son esas personas dentro del pueblo de Israel, dentro de la cultura hebrea, la cultura judía, que une matrimonios, que une candidatos a matrimonio. Son personas con una capacidad de sabiduría extraordinaria, que conocen y saben, eso es un don de Dios, cómo 2 personas pueden unirse en matrimonio sin conocerse. Y por eso esta porción habla acerca de este tema, de cómo el Eterno, como el más grande Shiduk, perdón, el que une matrimonios, está haciendo su obra, está uniendo matrimonio para la continuidad de su convenio eterno con el pueblo de Israel. Así que escuche muy bien esto. Vamos a ver aquí los secretos, algunos secretos para encontrar a tu pareja, para encontrar esa persona ideal que Dios estableció. Abraham le pide a Eliezer, su siervo de confianza, el más antiguo, como verá usted, que le jure que no tomará para Isaac una esposa de los cananeos, de los que entre ellos viven. Abraham vivía entre cananeos. Él le dice, no, de los cananeos no. Sino que le dice que viajara a la tierra natal de Abraham y allí buscara una esposa para Isaac. Eso trata todo este tema que vamos a hablar hoy. Y así, con esta introducción, comencemos a ver este maravilloso comentario y aprender cómo Dios une parejas, saber los elementos como los camellos, saber los elementos como la fuente que esboza esta porción de el libro de Génesis, Bereshit 24. Uno de los temas más importantes que quiero que usted pueda notar en todas las escrituras son los diseños, los tipos y sombras. De hecho, estos diseños, tipos y sombras son la manera como Hashem entregó su Torah.
cómo él diseñó su Torah, lo cual es la realidad misma de Hashem. Aprendimos estos diseños, tipos y sombras antes de llegar a entender las raíces hebreas. Ya cuando estábamos en el cristianismo, pudimos ser introducidos en estas verdades extraordinarias. Durante años estuve, por ejemplo, personalmente convencido de que el único propósito del Tanakh era predecir la venida del Mesías y el Nuevo Testamento. Una de las primeras escrituras que me impactó fue Romanos 15:4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este verso de Romanos 15:4, por lo que me enseñaron en el cristianismo, era una prueba de que todo el Antiguo Testamento solamente fue escrito para predecir al Mesías y para advertir a los creyentes del Nuevo Testamento de lo que no deben hacer. Pero cuando empecé a crecer, cuando me conecté a la Biblia, a la Torá, cuando comencé y me conecté a las raíces hebreas, en otras palabras, cuando leí verdaderamente el Nuevo Testamento, sin ningún sesgo, ni denominacional, ni teológico, sino que el mismo texto te habla, y así tú lo entiendes, resultó ser totalmente equivocado. Esas cosas que sucedieron en épocas anteriores fueron escritas para enseñarnos e instruirnos como creyentes procedentes de las naciones gentiles, como somos la mayoría de nosotros. Fue escrita para que pudiéramos tener la misma esperanza de los de las épocas anteriores. O sea, en otras palabras, Dios no hace acepción de personas. Dios no divide a su pueblo como el cristianismo ha pretendido en sus enseñanzas, con una buena intención, pero con una mala información. Y este es el contexto claro del capítulo 15 de Romanos, mis amados. Hay muchas veces en el Nuevo Testamento donde se nos dice específicamente que un determinado evento era una imagen, un tipo, una sombra, ya que este concepto de imágenes, tipos, sombras, son la manera como la realidad del Eterno es transmitida a su pueblo. En otras palabras, conocer el tipo, conocer la sombra, la imagen, el diseño, me da entendimiento preciso, nos da el entendimiento más preciso de la mente del Creador. Yo debo dominar esto, conocer esto. Desde el principio de la Biblia me va mostrando imágenes, sombras, modelos que se repiten en toda la Escritura. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3, 20, 21, en Hebreos 9, 23, 24, por ejemplo, en Primera de Corintios 10, 4 y en Gálatas 4, 24, 26, se nos da la revelación de cuadros dibujados, pintados hace mucho tiempo. Es interesante notar que cuando usted puede ver, por ejemplo, a Yeshua hablando, a Pedro hablando, a los apóstoles, todos ellos utilizaban estos cuadros, estas imágenes, estos diseños proféticos que el Nuevo Testamento revela para nuestro entendimiento de las verdades bíblicas. Las sombras de la venida del Mesías son impredecibles ver, pero el Tanakh está lleno de muchas más imágenes que para nuestra instrucción, para que con nuestra mente y boca podamos glorificar al Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Esta es la razón por la cual el Eterno utiliza tipos en las Escrituras. Y este es el contexto de Romanos 15:4. Entendiendo esto, quiero que usted pueda ver también, por ejemplo, mi persona, mi Fernando Graciano, he leído muchos comentarios sobre el envío del siervo de Abraham a buscar una novia para Isaac en Génesis 24. Y como usted se puede imaginar, prácticamente todos estos comentarios se centran en la identidad de la novia y el novio. Y bien hacen. Muchos comentaristas destacan la opinión de que el siervo es un tipo del Espíritu Santo y que este Espíritu Santo fue a buscar a una novia gentil, escuche, para Isaac.
utilizando este tipo para mostrar el rechazo del Mesías por el pueblo de la nueva tierra encontrada por Abraham e Israel. Ahora bien, escúchenme, yo espero mostrarle a usted hoy que esta visión no solo es errónea, sino que esta enseñanza común ni siquiera araña la superficie de lo que el Eterno está enseñando a su pueblo, que somos todos nosotros, en este capítulo único de la historia, ya que este capítulo 24 en particular, de la porción que estamos estudiando, es un capítulo extraordinariamente particular y único. Así que vamos a dar un paseo, mis amados, con los camellos, a la fuente. El libro de Génesis, Bereshit 24, 1, 3 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, un criado suyo, el más viejo de su casa, escuche, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Note las palabras específicas que está usando. Y te juramentaré por Hashem, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí en esta porción extraordinaria de esta parte que queremos estudiar, el Eterno comienza el cuadro con algunos antecedentes. De Abraham se nos dice anteriormente que es el padre de muchas naciones. Es lo que está escrito en Génesis 17:5 cuando dice: y no se llamará más tu nombre Abraham. Note bien que aquí la palabra Abraham no tiene la H, sino que será tu nombre Abraham con la H ya. Estamos en presencia de un cambio de nombre, estamos en presencia, en otras palabras, de un cambio de naturaleza, de un cambio de la asignación que Abraham tenía hasta este momento, al añadirle la G, la H, del tetragramatón del hombre divino. Dios está trabajando su plan de redención a través de Abraham mismo, a través de incluirle uno de los letras del nombre divino. Por eso dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ahora note las palabras que usa: o de naciones. O sea, la palabra ahí es oín, goín, que significa gentiles. Abraham no solamente era padre, para que usted me pueda notar aquí, de los descendientes naturales de Israel, sino que Abraham también fue puesto para ser padre de muchedumbre de gentiles también. De acuerdo a Génesis 17:19, la simiente para producir estas naciones era a través de Isaac. Ya usted está notando el contexto, ya aquí ve el interés que tenía ya Abraham al buscar esposa a su hijo. Era para que la simiente, o sea, el Mashiach de Israel, pudiera venir a la tierra, manifestarse y cumplir la labor que él vino a hacer. Tenía que ser por una simiente genuina, una simiente adecuada. Y esa simiente adecuada se llamaba Isaac. Era a través de Isaac que estas naciones vendrían. El libro de Génesis 17:19 dice: respondió Elohim, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Puede notar aquí que estamos subrayando aquí la palabra descendientes. Estos descendientes son estas naciones, esta muchedumbre de gente. Note que esta palabra muchedumbre de gente, porque esta palabra es utilizada frecuentemente en las parábolas que Jesús habla. Dice que muchedumbre de gente se agolpaba delante de él en muchas ocasiones. Era referencia a ese tipo de personas que estaba hablando. Abraham es anciano ya en este contexto y sabe que no le queda mucho tiempo en este mundo, por lo que dispone una novia para su hijo, para su único hijo, como dice el texto. Dice así mismo, único hijo, como dice también
Juan 3:17, cuando el Eterno literalmente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel en que él pierda no se pierda, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está viendo aquí los paralelos de las Escrituras, cómo la Biblia habla lo mismo en todos los lugares. Era porque la promesa de su descendiente debía continuar y el responsable de hacer esto era Isaac. Sabemos que de acuerdo con Génesis 12:1-3, que leímos en unas porciones anteriores, que Abraham vino de Ur de los Caldeos o del sur de Mesopotamia. Esta sabemos que era la cuna de las naciones. Esto significa que Abraham fue tomado de entre las naciones gentiles. Esto es muy importante. Y fue tomado a causa de la fe tan profunda en la palabra de Dios que él tenía. Él va a instruir ahora a su siervo, tiene su siervo aquí delante de él, para encontrar una novia de la misma tierra y las circunstancias que Abraham vino. Note esto es muy importante. Abraham fue tomado de entre las naciones, de entre las naciones gentiles, pero ahora es un hebreo, uno que cruzó, pidiendo ya en la tierra prometida por la fe. Al siervo mayor de Abraham se le pedirá que haga un juramento con su amo y regrese a la tierra de la que Abraham vino a buscar una novia. Aprendemos en Génesis 15:2 que el nombre de este siervo es Eliezer. Escuche muy bien. Oye, el nombre que tiene Eliezer, una palabra que significa ayudante o consolador de Elohim. Luego se nos dice en primera de Juan 2:1, en Juan 14:26, en Juan 16:7, 13:15 también, que este es un título y la naturaleza del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Sabemos por los capítulos 14 y 16 de Juan, de Yohanan, que la Ruach HaKodesh, ya que la Ruach HaKodesh en la Biblia es femenino, es enviada por el Padre y hablará y glorificará al Padre y al Hijo. O sea, la función principal de la Ruach HaKodesh es glorificar al Padre y al Hijo. Veremos a leer Bereshit 24, estamos tratando de estudiar el día de hoy, que Eliezer hablará constantemente de su amo y de su hijo, no de él. El foco principal de Eliezer en su visión era hablar del Padre y el Hijo. Se nos dice que Eliezer es también el siervo más antiguo de Abraham. De igual manera, en Juan 15:27, nos dice la Escritura que el Consolador ha estado con el Eterno desde el principio. Así que Abraham, el padre de todos los que han creído, envía a su ayudante o consolador para encontrar una novia para su hijo. Cuando estudiamos el tema o el nombre de Eliezer en Bereshit 15:25, Génesis, podemos ver que Eliezer es una palabra compuesta y son palabras extraordinarias que está usando aquí. El concepto de él es Elohim, es Dios. Azar significa ayuda. En otras palabras, Eliezer significa Elohim ayuda. Tiene que ver con la raíz que está conectada. Az significa fuerza y Zur fuera. Usted puede ver el entendimiento del nombre de este siervo de Abraham, que es una tipología, una sombra literal, como usted ha visto, del Espíritu de Dios. Aquí hay una comparación también con el matrimonio de Adán y Eva. Java, que Eva, fue tomada del costado de Abraham. Ahí desprende este concepto de ayudante, de paracleto, que es la palabra griega para la cual se le denomina al Ruach HaKodesh en Juan 14 y en Juan 15. El libro de Romanos 8:26 dice
extraordinariamente que el Espíritu de Dios ayuda o nos ayuda en nuestras dolencias. ¿Es coincidencia? No. Es la misma verdad esbozada en una sombra, en un cuadro profético. Abraham hará ahora un juramento a este siervo. Este juramento que hace Abraham se conoce como el juramento del muslo. El muslo en hebreo es el Ireiki, una zona que se extiende e incluye la zona del ingle, que en este contexto es la zona a la que se refiere. Este juramento es un acuerdo entre dos personas. Usted ve, aquí hay una revelación. Yo no estoy diciendo que Abraham y el Espíritu Santo entraron en un acuerdo. Un acuerdo. Dos personas que sellan con una promesa que el heredero de los bienes, las deudas, los contratos y las promesas de un padre será llevado a cabo por el hijo. En este caso, la herencia se refiere a la promesa de la semilla, de la simiente que continuará a través de la propia parentela. Es bueno notar que cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, lo que Dios concerta es la restauración de las naciones del mundo. Es la restauración, el plan de redención, para que usted me entienda, y elige a Abraham, pero dentro de ese plan también estaba su descendencia. Estamos en presencia aquí de la continuidad de esa promesa. Los lomos se utilizan como signo de juramento en las escrituras para representar en las escrituras el paso de la simiente. Según el verso 4 de nuestro texto, la semilla debe continuar a través de la unión de Isaac y alguien de su misma clase. Escuche, alguien de su misma clase. Alguien que salió de las naciones como lo hizo Abraham. El libro de Génesis dice, 24, 5, 9 continúa. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, ¿vio? Y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Dios le dice, ve a mi propia tierra, de donde vine, de donde yo salí, de donde yo procedo. La esposa debe ser de mi misma clase, de mi mismo origen. El criado le responde, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas amigo allá. Escuche bien, el Eterno, el Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de mí, delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Oh, lo repite nuevamente, lo reitera. El texto dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Escuche muy bien las frases. Antes de partir, notamos que Eliezer hace una pregunta muy pertinente, muy importante, donde hay una gran verdad hoy que debemos conocer. Si esta mujer que vive entre las naciones gentiles no obedece y no me sigue a la tierra en la que ahora habitamos, le dice, llevo a tu hijo a tu tierra, perdón, a su tierra, tomo a Isaac y lo llevo allá, a la tierra donde ella vive. La respuesta es claramente no. Escuche bien, aquí está la verdad más grande que usted podrá oír en mucho tiempo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Debido a que al confiar en el Eterno, Abraham e Isaac han sido llamados desde donde estaba.
Ellos han cruzado. El significado de la palabra ivrí o hebreo es cruzar, o también buscar una mejor tierra para sembrarse. Sembrar que la semilla o la palabra Hashem ahora les ha hecho nuevas criaturas. Para que usted sea una nueva criatura en el eterno renacimiento, debe cruzar. Y le convierte inmediatamente en el pueblo Hashem. Esta novia debe salir de donde ella ha estado y no al revés. Escuche muy bien, por favor. Esta novia debe salir de donde ella ha vivido, no al revés. El patrón del Eterno, si lo puede notar, es llevar a las naciones gentiles al tabernáculo, de ser un pueblo con Él, de ser uno con el Creador. La futura novia debe llegar para vivir en la tierra del Creador y dejar la vieja tierra atrás. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué este patrón? Porque cuando Adán pecó, fue exiliado. Entonces, al Dios llamar a Abraham, lo llama desde fuera de su tierra, fuera del lugar donde está establecido el Eterno y donde Dios quiere cimentar también, establecer a su novia. ¿Lo puede notar? El cuadro claro aquí es que la salvación, escuche bien, la redención, el nuevo nacimiento, implica una salida de donde usted estaba a venir a habitar en la tierra de su creador, es decir, en sus caminos, en su cultura, en su familia. No una cultura diferente a la que él observa, no una cultura diferente, una vida diferente a la que él vive, no un camino diferente en la cual él camina. Cuando Yeshua mandó a sus discípulos a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él les dijo que si ellos no lo recibieran, si ellos no lo recibiesen, entonces salieran y se sacudieran el polvo de sus pies. Es por eso que en el versículo 7 Abraham le recuerda a Eliezer la razón de esta solicitud. Esa causa de la simiente. Cuando usted rastrea la simiente a través de las escrituras, que para nuestro entendimiento es el principio más importante de las escrituras. Se hace evidente que aquellos que son los verdaderos portadores de la simiente de la mujer, de la semilla de la mujer, son los que reciben la palabra de Hashem en su corazón, en su tierra. Yeshua identifica la semilla en Lucas. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Es por tanto que la novia de Isaac será la que parta de donde estaba y seguiría Eliezer de donde el novio está. Pero ahora llegamos al aspecto más interesante y revelador de la novia. Yo quiero ahora entrar en ese tema. Luego de entender estas cosas extraordinarias, para poder ser un verdadero hijo de Dios, un creyente que ha nacido de nuevo, usted debe moverse del lugar donde usted estaba. Y si está todavía en ese lugar, debe salir de ese lugar e ir al lugar donde Dios está. Podamos observar ahora a la novia. El libro de Bereshit 10:11 dice, y el criado tomó 10 camellos. Si continúa el texto diciendo cosas tremendas de esta historia extraordinaria de la redención. El criado tomó 10 camellos. Escucha bien el número que toma, 10 de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Note la palabra aquí, regalos. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar, escuche, los camellos se arrodillaron fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Qué cosas tremendas. Vamos a ver aquí, a ver la novia ahora. Mire, de este versículo,
o de estos versículos en plural, y de otros lugares, se desprende que Abraham era un hombre rico, sumamente rico. Abraham tenía muchos camellos, pero solo envía 10. La pregunta es, ¿por qué 10? 10. Bueno, mire, entre tantas cosas, espero mostrar a medida que sigamos en el texto que estamos estudiando, que Abraham pudo haber tenido más de 600 camellos que los 10 que envió que representaban. Estos 10 que envió eran representantes de la totalidad de sus camellos. Tal vez 613, ¿le salta a la mente esto ahora? 613 tenía camellos. Sí. El padre de Isaac envía a Eliezer para que encuentre a su hijo una novia digna. Digna. Eliezer parte de 10 camellos. No 2, no 5, no 50, no 25, sino 10. Se llevó camellos porque en el desierto los camellos son fuente de supervivencia. Ningún hombre podrá hacer el viaje solo. Los 10 camellos representan, o escuche muy bien, la palabra Shem. Representa la palabra de Dios, especialmente sus mandamientos, las mitzvot, la Torá. No podemos vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no podrá subsistir en el desierto de la vida, ya que el desierto representaba la vida del ser humano, esa trayectoria que tú y yo llevamos. Sin la palabra de Dios, usted no podrá subsistir. Vemos aquí claramente que los 10 camellos eran la representación de los 10 primeras palabras que Dios dio, los 10 mandamientos de toda su Torá. Pero no eran solamente esos 10 mandamientos, eran 613, pero que estos 10 eran los representantes de esos 613. Sus palabras son espíritu y son vida, mis amados. Así que se nos dice, se le dice a Eliezer que tome 10 camellos y todos los bienes de su amo. Solamente los 10 camellos. También le dice, toma contigo también los bienes de tu amo. Varios comentarios de Yeshua, vamos a ver ahora, vienen a la mente aquí, especialmente considerando el hecho de que Isaac ha desaparecido temporalmente del escena. Mire qué dice el libro de Juan 14, 15 en adelante. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes la conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejará huérfanos, vendré a ustedes, mas el consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo le he dicho. ¿Puede notar aquí la función del Ruach Kodesh? ¿Puede ver la conexión aquí con todos los bienes del amo? Mateo 28, 18, 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que le he mandado. Puede ver la conexión aquí con los 10 camellos. Es la Torá. El libro de Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, la misericordia, el favor divino, la ayuda divina, la sanidad divina, la protección divina, la prosperidad divina, solo vienen a los que aman y guardan los mandamientos. En otras palabras, mi amado, escúcheme, estos versículos, entre otros muchos que como ha visto tanto en este Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos revelan que Yeshua se irá, pero enviará al Consolador en su nombre para enseñar
y recordar que debemos observar todas las cosas, es decir, aquellas cosas que lo seguirán, aquellas personas que le obedecerán, aquellas personas que son su pueblo, porque son su pueblo los únicos que lo siguen. Yeshua nos dice en Juan 14:15 que aquellos que le aman guardarán sus mandamientos. Los camellos, vio el misterio de los camellos aquí, qué importancia tienen los camellos. Los camellos representan la Torá, los mandamientos de Hashem. No es una coincidencia que justo en medio de los 10 mandamientos que fueron escritos en Shemot capítulo 20, el Eterno nos dice que Él mostrará misericordia a aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, la pregunta o las preguntas que hay que hacerse son: ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Y cree usted que es posible que el Padre enviará al Consolador a los gentiles junto con sus mandamientos para su propio bien hasta que la novia y el novio se encuentren finalmente? ¿Cree que el Consolador también tal vez tenía regalos? Los bienes del Padre eran los dones del Espíritu para esta novia. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Puede notar el misterio aquí de este capítulo? En Génesis 24:11 se nos dice también que Eliezer hizo que los camellos, el texto dice, se arrodillasen. Ya sabemos que los camellos eran la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Se le dice, él hizo que los camellos se arrodillaran, dice, delante del pozo de agua. Arrodillarse en la escritura es la acción de un siervo. La palabra hebrea utilizada aquí es barak. Esta palabra es traducida normalmente como bendito en las escrituras. También se traduce como dichoso, como contento, como feliz. La pregunta mía es capciosa siempre. ¿Podría ser que los camellos estuvieran allí para servir y bendecir a la futura novia y no al revés? La respuesta es obvia. Claro que sí. Los camellos, que son los mandamientos, son los que sirven al hombre, no el hombre a los mandamientos. Y ahí es que se ha confundido el cristianismo, creyendo que los mandamientos de Dios son gravosos, son ásperos, no hay que hacerlo. Al revés, ellos fueron dados para servirte a ti y a mí, para bendecirnos, para hacernos dichosos, para hacernos felices, prósperos. ¿Lo puede ver? Podría entenderse que los mandamientos se dan para servirnos. ¿Puede usted entenderlo? Y no nosotros servir a los mandamientos. Usted no es un esclavo de los mandamientos y obligaciones y que tiene que hacerlo obligado porque si no Dios lo castigará. No, al contrario, ellos fueron dados para que usted sea bendito. Ellos se arrodillan delante de la fuente, delante de nosotros. Mis amados, ¿es una casualidad que los camellos se detuvieran en un pozo al atardecer? No, nada aquí es casualidad. Y usted está viendo que nada aquí es casualidad. Los pozos son imágenes notorias de la santa salvación y la gracia. El pozo representaba la salvación. El pozo representa la gesed, la gracia del Creador. Me viene a la mente aquí una ocurrencia de este tipo, que es notoria en el Nuevo Testamento. Es cuando Jesús se encuentra con una mujer en Samaria, en una fuente también. Dice el libro de Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él ¿qué? Dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Lo puede notar? Lo que pasa es que aquí en Juan 24 está en una sombra, en una imagen profética. Y ya en Juan Dios lo está describiendo, lo está revelando claramente. Los 10 camellos se inclinaron en sujeción en el pozo. Sí, al igual que los mandamientos Hashem, se arrodillan ante el pozo de aguas vivas. La escritura también nos revela que los hombres aman más las tinieblas que la luz. El Eterno sabe que Él nos tiene que encontrar en la oscuridad, en la noche.
Pues de ahí venimos todos. Todos somos hijos de la noche cuando nacemos. Y ahí Dios nos encuentra. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? Nicodemo vino a Yeshua de noche. Y así es que Eliezer espera junto al pozo la hora normal del día en que todas las mujeres van al pozo. Se nos dice que esto es cuando ellas vienen a sacar el agua. La palabra traza, isha. Esta palabra, esta mención aquí de isha es extraordinaria, ya que es un cognado de shu, que es la palabra bíblica, escuche, para arrepentimiento. El extraer el agua, en otras palabras, era el proceso de cambio, de teshuvah en la vida de un creyente. ¿Otra coincidencia? No, mi amado. Es un cuadro. Continuemos para que pueda ver. Mire qué dice el verso 2. Bereshit 24:12. Y dijo, oh Hashem Elohim, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Escuche. Y haz misericordia con mi señor Abraham. No, notó algo aquí interesante. Aquí está Eliezer, el siervo, representando la representación icónica, por así decirlo, de la sombra del Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo opera. ¿Cuál es la forma operativa de ese Ruach Kodesh? Vemos aquí que el Consolador siempre hablaría del Maestro y no de sí mismo. Hablaría de él, del Padre y del Hijo. Bereshit 13:14 continúa el texto diciendo, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Ya sabemos que es salvación. La fuente es representación de la gracia de Shem, de la salvación. Los camellos ya sabemos que son la Torah y la Torah. Y dice, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, escuche bien la palabra que lo utiliza aquí, la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en todo esto conoceré que habrás hecho misericordia con mis hijos. Bueno, mire, sabemos varias cosas aquí, notamos varias cosas importantes sobre la que será elegida para el hijo del padre, la esposa que será elegida. Ella será la que no solamente se acerca al pozo, esto es muy importante, no es solamente la que recibe entonces nada más salvación, sino que se hará cargo, note esto es muy importante, de los camellos también. No solamente ella recibirá salvación, gracia, sino que también se hará cargo de los camellos. Esta era la señal fidedigna de que ella era la esposa. Pues en otras palabras, yo ahí señalo en la escritura que enseñan quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que han creído en él. Eso es lo que está tratando de decir el texto. Era la que no solamente recibiera la salvación de Dios, sino la que también cuidara, se hiciera cargo de los camellos. Ella primero recibirá el pozo, sí, y luego se hará cargo de los camellos. Este es el patrón. Esta es la señalada. Esta palabra es la palabra hebrea yahá, que básicamente significa ser hecho derecho o recto. Ser hecho derecho o recto. Otro uso de esta palabra se puede encontrar en el libro de Isaías, cuando dice en Isaías 1:18, vengan luego, dice el Señor, y dice, y estemos a cuenta.
¿Se acuerda usted que aquí está mirando el día de Yom Kippur? Y si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando aquí de qué? De redención. Está hablando aquí de imputarte justicia. Ser hecho recto, derecho, es darte justicia. Aquí vemos entonces que la novia no será la que se encuentre con él, será en la fuente, o sea, la salvación solamente, sino también la que tome del pozo y luego abreve los camellos del Padre. Esta es precisamente la misma enseñanza que Efesios, que Pablo en Efesios nos da. El libro de Efesios dice, capítulo 2, verso 8-10, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y no de ustedes, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para los que anduviesen en ella. No puede ver lo mismo. Primero salvación y luego buenas obras, que es los mandamientos, que es el abrevar, que es el darle agua a los camellos. Ahora, mire qué dice el texto, continúa. Génesis 24 continúa diciendo, y la doncella era de aspecto muy hermoso, y dice virgen, aleluya, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, escuche esto, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos, aleluya, qué linda escritura. Yo amo la palabra. No puede ver claramente aquí en esta sombra profética que ella le dio no solamente agua al Ruach HaKodesh, no solamente creó una conexión con el Espíritu de Dios, mis amados. No solamente buscó a Dios a través de la oración, una conexión con el Ruach HaKodesh, no se dejó llenar de ese espíritu, sino que también tomó los cántaros y abrevó, le sacó agua a los camellos. En otras palabras, se dedicó a obedecer los mandamientos, se dedicó a caminar en la Torá. Y dice hasta que acaben de beber. Señores, aquí nos está informando de que la futura novia era, por supuesto, primero una virgen. En este texto se trata de una betulá. Las dos palabras más traducidas como virgen o doncella en el Tanakh son betulá y alma. Betulá significa una que está separada y alma significa no haber conocido varón. Alma es básicamente la misma palabra que olam, la palabra que suele traducirse como edad, como eterno, como universo y también para siempre. Esto se debe a que ambas palabras hablan de algo no conocido, algo que no ha conectado. La novia que está prometida, Yeshua, también debe permanecer virgen. Es lavada en el agua de la palabra. Es hecha limpia, como dice el libro de Efesios 5 y 2 de Corintios 11. Es solamente la Torá, solamente que enseña y proscribe lo que es puro y lo que es impuro. La única fuente para determinar qué es puro y qué es impuro es la Torá. Esto es la razón por la que la futura novia se encuentra abrevando y cuidando de los camellos, o sea, que son los mandamientos también. La novia debe obedecer los mandamientos. La verdadera novia es una que cuida los mandamientos. Al final del versículo 9 se nos dice que Rispa estaría sacando agua para los camellos hasta que hayan terminado de beber. Oh, qué lindo. La palabra cuidadosamente escogida aquí, escuche, es calá. Esta palabra significa lograr, alcanzar, acabar, completar. La palabra implica una meta, un logro. Uno de los cognados de esta palabra es calá, que es la palabra hebrea para la novia. ¿Lo escuchó?
¿Coincidencia? No. Uno naturalmente preguntaría, ¿qué tiene que ver la palabra para lograr y completar con una novia? Sí, esa es la mentalidad occidental, yo lo entiendo. Somos así. Nos criamos aquí con esta filosofía, esta manera de pensar helenista, filosófica, ¿no? Pero en el hebreo es diferente. Cultura hebrea. En el capítulo 2 de Génesis, pues bien, probablemente ayudaría a responder esa pregunta. Se nos dice en Génesis 2:8 que no era bueno que Adán estuviera solo, por lo que una compañera le fue tomado de él. Ella pronto sería su esposa, ya que fueron reunidos para hacer una sola carne. Bazarja, el hombre no está completo sin la mujer o la novia. Escuche, el hombre no está completo sin la mujer o la novia, está inconcluso. Ahora bien, según nuestros antiguos eruditos de la Torá, los jajamín, cuando se cumpla la Torá, el Mesías vendrá y traerá redención. Hay una conexión directa, en otras palabras, en la Torá entre la redención de la novia y el día de Hashem, el día del Señor, como se conoce, el banquete de bodas también, y la ley siendo cumplida, ya que la Torá es la que tú vas, el contrato matrimonial. No es casualidad que la verdadera novia no solo abreva los camellos, aleluya, aquí está la identificación de quién es la verdadera novia, de quién es la verdadera esposa. Esto habla de matrimonio, sino que procura, no solo abreva los, no solamente le da agua a los camellos, sino que procura, que se dedica, que pone el esfuerzo, que los camellos beban hasta acabar. En otras palabras, es el principio de finalizar. Mateo 5:18 dice, porque de cierto le digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la Torá, hasta que pasará, hasta que todo se haya cumplido, completado, como dice el texto. En toda una revelación, es toda una revelación leer toda la profecía del Tanakh relativa a los tiempos del fin. Y las que hay en el Nuevo Testamento también. Prácticamente, perdón, todas ellas se centran en torno a que si uno guarda de nuestro Padre la Torah, el Shabbat, las fiestas, o si se profana, contamina, cambia o de otra manera las ignora. De eso trata todo. Ninguno de estos vistazos del futuro toma en distancia de la fe o la confianza en Yeshua. Yo espero que usted haya podido ver cómo mi persona hoy ha tratado de establecer firmemente a través de esta sombra profética, el patrón bíblico para el verdadero Hijo de Dios. En nuestra historia de Rigba tenemos la confianza representada por los pozos, por las fuentes y expresada por su deseo de abrevar o de cuidar los bienes del maestro. No pude dejar de notar que Rigba era tan agresiva en cuanto a abrevar los camellos mientras ella estaba dando agua al Ruach Kodesh. Perdón, Eliezer. Bueno, que Eliezer es una tipología del Ruach Kodesh. El libro de Bereshit continúa esta historia extraordinaria que dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Wow. Ahora es el momento cumbre que llega de Eliezer. Es el único. Rigba ha llegado a la fuente de agua viva, y ella ha regado los camellos como Yahweh el Eterno le ha revelado.
Luego continúa el texto diciendo, el verso 20 al 26, y se dio prisa y vació sus cántaros en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Eterno había prosperado su viaje o no. Él estaba callado, esperando a ver si el Eterno había prosperado su viaje. Y cuando los camellos se acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro, escuche, que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde poseer? Escucha, hay lugar allá en la casa de tu padre donde nosotros podamos habitar. Y ella respondió, soy la hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, oh, qué lindo es la Biblia, y mucho follaje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó. Escuche bien, el hombre solo se inclinó y adoró al Eterno. Aquí, mis amados, vemos que Eliezer ve a Rebeca, y pregunta si ella es a quien él fue enviado a buscar. Él espera ver si ella abrevara todos los camellos antes de que él le diera los regalos del agua. Rigba no le defraudó y se encarga de todos los camellos. Ella no abreva a algunos e ignora a otros, sino que ella abreva a todos los camellos. Pero aquí hay 2 cosas más que Eliezer debe conocer. Todavía no se ha completado todo el match, Escuche, de quién es ella hija, quién es su padre. Se le dijo por Abraham que él solo traerá de vuelta una novia del país de Abraham. A continuación le pregunta si hay un lugar para ellos en su casa. Para los camellos también. Los camellos tienen lugar en tu casa también, le pregunta. Rigba revela que ella proviene de los lomos de Nacor, quien es el padre de Tare, que es el padre de Abraham. Dios, wow, esto es lindo. Cómo esto funciona en la escritura, qué perfección. Rigba le dice a Eliezer que no solo hay un lugar para ellos, sino paja y pasto para los camellos también. No sé, tal vez sea solo yo que esté aquí, pero al leer el versículo 24, como estamos haciendo en esta porción, veo un extraordinario deseo. Hay un anhelo intenso en la novia de tener cuidado de los camellos. Esa es su preocupación principal. Su pasión es los mandamientos, sin dejar de mencionar la comida casera para Eliezer. El pozo parece ser un lugar en el que estos 2 se encuentran, la fuente, y deben encontrarse para cumplir el caso. Sin embargo, la atención se centra en Eliezer y especialmente en sus camellos. Solamente soy yo que estoy notando esto, yo creo que usted también. En este capítulo el pozo es mencionado 9 veces y los camellos son mencionados 17. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis? Quiero decir que si esta historia es un tipo figura de Yeshua y de su asamblea, que casi todos los comentaristas y expositores están de acuerdo, entonces uno no puede dejar de notar que el enfoque en los camellos es mucho mayor que el enfoque de los pozos. ¿Se acuerda? El pozo es la salvación, la gracia, y los camellos, que es el foco central aquí, aleluya, ese representa los mandamientos de Dios, la Torah. Eliezer sabe en base a la respuesta de Rebeca que ella es la novia que ha sido enviada para ser llevada a Isaac, porque ella está dispuesta a llevar a todos a su casa. El sirviente de Abraham sabe que está dispuesto a recibir al siervo, y que está dispuesto a recibir al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Los camellos en su casa será la que el Padre recibiera también en su casa.
ahora Eliezer puede inclinarse a adorar al Eterno. ¿Sabe? Ya lo entendió. Es por eso que él se postra, es por eso que él se conmueve inmediatamente. Las primeras palabras después de inclinarse están dirigidas a su amo. Una vez más, este siervo habla del Padre en el versículo 27. Mire qué dice la Torá en Génesis 24, del 28 al 30. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su padre estas cosas. Y Ribca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Aleluya. Señores, miren, noten esto es muy importante, noten aquí. Lo primero que hace Ribca es correr y decirle a su familia. Es de destacar que en su testimonio están tanto los camellos y la fuente. No solo la fuente. En otras palabras, ella no solamente habla de que salva, ella habla también de que ella es una guardadora de los mandamientos, que a ella le importan los mandamientos. Es fascinante para mí que toda la idea del testimonio, de ser un testigo, proviene de la construcción del arca del pacto en Shemot 25, en Éxodo 25. Me gustaría señalar que el arca fue diseñada para albergar a los 10 camellos. Me refiero a los mandamientos de Dios. ¿Cree usted que es casualidad que el diseño de guardar en un arca las tablas del testimonio es casualidad? No. El testimonio de Rebeca será visto como en su apariencia exterior, es decir, los anillos y la pulsera, y será verificada y sustentada por sus propias palabras. Estos dos escrituralmente siempre deben ir de la mano juntas. Las palabras no están solas. El cambio exterior no es una buena prueba. Conozco un montón de personas que se han sido cambiadas drásticamente o cambiadas emocionalmente por doctrinas que no son del Eterno. Como dice un gran predicador, están domados, no cambiados. Pero en cualquier momento salen de estar domados porque realmente no hay un cambio interior. Usted no ve que el arca en su interior tenía los mandamientos. Los mandamientos deben estar en el interior. ¿Se acuerda el patrón cuando Dios cambió? Lo cambió de tablas de piedra y lo entró en el corazón del hombre. Escribió los mandamientos en el corazón del hombre, dentro, en la mente del ser humano, adentro, en tu hombre interior. Yo conozco un montón cuyas palabras son innegables, pero no viven ni expresan una vida cambiada, una vida transformada. Yo le llamo a este tipo de personas creyentes teóricos. De los versículos 31 al 52, vemos un recuento de Eliezer de cómo y por qué él estaba en su casa. Entonces, que los mandamientos deben estar dentro de la casa. Los camellos pueden entrar en la casa. Aquí está la imagen. Él les repite a ellos que su misión era encontrar a la que viniera delante para sacar el pozo, sino también la que abrevara los camellos. Eso está en el verso 43, 44. Labán y Betuel no pueden discutir con él sobre ello. Labán y Betuel están de acuerdo en permitir que Rebeca se vaya con él. Como resultado de esta noticia, Eliezer le da arriba más joyas, ropa, e incluso bendice a su hermano y su madre, y con cosas preciosas también. Ahora, mire qué dice ahora Génesis 24, del 54 al 56. Escuchen. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, envíenme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Escuche bien. Y después irá. Y él le dijo, no me detenga, ya que el Eterno ha prosperado mi camino. Despáchenme para que me vaya a mi señor. A pesar de que la madre y el hermano de Rebeca
están dispuestos a dejar que ella se vaya, ellos todavía no pueden comprender la revelación de lo que está ocurriendo. Aunque las cadenas de la familia son la motivación, ellos están ciegos a la urgencia y propósitos eternos de esta visita. En otras palabras, hay personas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros círculos cercanos. Escuche la Torá, que no están con la prisa, la urgencia, no se le ha sido revelado el propósito eterno de la visita a esa casa. Desde un punto de vista humano es natural que se dude de salir de la vida anterior. Estamos acomodados, muchos de nuestras familias están acomodadas a su vida. La realidad de lo que realmente ocurre es expresado por la respuesta que da Eliezer. Este es el principio eterno. No, hoy es el día de salvación. Yeshua podría decir, como dice Mateo 10:37, el que ama al padre y a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que me ama a hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, hay una urgencia, pero para el que le fue revelado eso. Es por eso que no debemos afligirnos nosotros. Nosotros estamos buscando las raíces hebreas. No todo el mundo se le ha revelado la urgencia de caminar en esta verdad. Y no quiere decir que todavía esas personas no entren en algún momento. Se puede aplicar también a personas que no han recibido al Señor en su vida. Y nosotros sí estamos caminando todos los días en esta verdad. Debemos ser pacientes y esperar el momento. Pero lo que quiere el Señor mostrarnos aquí es que hay una urgencia dentro del propósito y de las visitas que Dios hace. En última instancia, la decisión no es de su madre o de su hermano. Escuche bien. Es Rigba la que debe tomar esta decisión. Usted ve, cada quien es responsable de la decisión, porque nadie puede hacerlo por ella. Bereshit 24:58 dice, llamaron a Rigba, continúa el texto, y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Dios quiere tener gente que diga como ella, que sigue a todo lo que él dice, a las visitas que él da. Su familia está de acuerdo en dejar que se vaya porque ella ya decidió y ellos la despidieron con esta bendición. El verso 60 de Génesis 24 dice, y bendijeron a Ritba y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares. Escuche las palabras hermosas que habla, y posean sus descendientes la puerta de sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué bendición! Alguien tiene una revelación aquí. Alguien pudo ver algo extraordinario aquí. Yo quiero verlo. Yo creo que usted lo pueda ver. La familia de Ritba la bendice por decirle que ella, una gentil, no judía, no hebrea, gentil, del mismo lugar donde Abraham había salido. No solo que será la madre de un montón de personas, sino que la historia, como la historia nos dice, ella será la abuela de las 12 tribus de Israel. Aleluya. La verdadera simiente de Abraham son los que responden a la palabra, a la semilla de Dios. Son los que entienden la urgencia del reino de Dios. Son los que aprenden la revelación del diseño original del ser humano. El Eterno también les revela que habrá aquellos que, debido a su respuesta a la palabra, van a odiarlo. Rigba no va a ser la madre de todos, no, sino la madre de aquellos que poseen la simiente. Está hablando aquí de separación o de identificación de los verdaderos hijos de Dios, de los creyentes. El libro de Bereshit 24, 61, 65 continúa diciendo, entonces se levantó Rigba y sus doncellas y montaron los camellos, montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y Isaac
había salido a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que los camellos venían, y Rigba también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Mis amados, desde el momento que el siervo la llamó, Rebeca ha estado montando en los campos, ha estado montada en los camellos. Escuche muy bien esto es lindo. El texto nos revela que ella no se va a autoeliminar de los camellos. Ella no quiere salirse de los camellos, ella no quiere desasociarse de los camellos hasta que finalmente se encuentre con el novio cara a cara. Escúcheme, esta es la cosa más tremenda. Los camellos la llevaron al novio. ¿Qué te va a llevar el novio? Los mandamientos. ¿Quién la sostuvo a ella en el largo camino, en el desierto de la vida, en el retorno al encuentro con su novio? Mis amados, los camellos, que son los camellos, los mandamientos. También puede ser digno de mención aquí que el siervo ahora llama al hijo su amo. Qué lindo. Podría ser porque el hijo ahora estará en el trono de su padre. Sí, él es el camele, él es el rey. A él tomará el lugar ahora de su padre. Mis amados, que casi va a morir. Puede ver la historia aquí revelada, mostrada. El texto continúa y dice, mire, Génesis 24, 66, 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mis amados, esta es la historia de Génesis 24, mis amados. El misterio de los camellos y la fuente. ¿Puede notarlo? ¿Vio cómo todo terminó con un final feliz? ¿Vio cómo todo cumplió el propósito que Dios lo había convocado al principio? Abraham había convocado y le decía, bueno, el caso del Eterno, convoca al Ruach para que elija esposa a su hijo. Y cómo al final podemos notar de cómo el amo mantiene su promesa, porque ella dejó que sus sirvientes y los camellos entraran en su casa a la hora que él la llevara a su casa. Y allí ellos vivirían felices para siempre, en la casa, en la tienda. Tal vez esta historia es solo una historia y todo lo que hemos visto es solo una coincidencia. Sin embargo, esta revelación que siguió los pasos del sacrificio figurativo de Isaac podría estar el Eterno pintándonos un cuadro de lo que una novia fiel se trata. Rigba no montó ningún camello para llegar al pozo. En el medio de hacer lo que siempre había hecho, fue llamada para Isaac. Sin embargo, de pie junto al pozo estaba el sirviente y los camellos. Ella respondió a ambos. Muchas mujeres llegaron al pozo, pero solo una fue elegida. Rigba declaró la totalidad de lo que ocurrió en el pozo. Mis amados, en mi opinión, terminando ya, que la escritura está repleta de este mismo patrón de respuesta por aquellos que son los verdaderos seguidores de Hashem, los que son la verdadera esposa, la novia de él. La declaración de que Yeshua no solo nos redimió de las fuentes de salvación, sino que también nos sostiene con la Torá. Él es el propósito del Consolador, enseñarnos estas cosas y traernos a la memoria todo lo que el Yeshua ha enseñado. El testimonio de que estamos para declarar es el mismo que Rebeca declaró en esta hermosa historia que usted acaba de ver, en esta verdad revelada que usted acaba de ver, esta hermosa historia del padre Abraham.
el hijo Isaac, el sirviente de Eliezer y la novia. Yo podía añadirle también los camellos y la fuerza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Termino con esto. Mire que dice el libro de Isaías 61, 9, 11. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que vinieren, reconocerán que son linaje bendito del Señor. En gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno Elohim hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Mis amados, gracias. Yo espero que este tiempo haya sido de gran bendición. Y aquí este misterio del camello, de la fuente, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la novia, haya podido ser mostrado. Es el mismo patrón que toda la Torah enseña. Espero que lo haya podido ver. Que el Eterno les bendiga y les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Que tengan un feliz Shabbat. Un abrazo.